Hace 8 días miércoles hablamos sobre qué? ¿Caro? ¿Lo tiene? ¿O quién tiene? ¿Sobre qué hablamos hace 8 días miércoles? Sobre la sanación, la liberación de las propiedades y las personas. Se sanan las personas que viven ahí, se libera ese lugar. Hablamos de liberar los lugares. Amén. Para poder sanar a las personas. Hoy vamos a hablar un poco de los lazos que Dios sana, esos lazos entre las personas que se han ido y las personas que nos quedamos en este planeta. Pero dígale al que está al lado, igual todos nos vamos a morir. Igual todos nos vamos a morir. En algún momento alguien tiene que sanar conmigo si me ha hecho mal, y seguramente alguien debe sanar hoy el mal que le haya hecho a alguien que ya no está presente. O de pronto no el mal, pero tiene que sanar en su interior su vacío de no tener a esa persona que tanto amaba, que tanto quería. Y por eso, qué bonito que hoy hablemos de esos lazos, sin antes decirle que el evangelio que hemos proclamado es sobre la mujer. Ya hemos hablado mucho de ese versículo, es el versículo que está hoy en el calendario de nuestra iglesia, y habla sobre la mujer, el hombre que Jesús, que iba en camino con el hombre Jairo. Entonces él va a sanar a la hija de Jairo, sí, que está enferma, y en el camino se encuentra una multitud, y dentro de ellas está una mujer muy adinerada, tenía mucha plata, porque la Biblia dice que gastó toda su fortuna. Si dice que gastó toda su fortuna, dígale, tenía más plata que usted. Dígale al que está al lado, tenía más plata que usted. Y gastó su fortuna porque pagó médicos, pagó curanderos, pagó santeros, pagó de todo, y nadie daba con su cura, hasta que llegó en el momento indicado, al lugar indicado, que era con la presencia de Dios, y quedó sana. El Señor le dice, no eres tú, no soy yo, sino que es tu fe. Amén. Hoy quiero basar la prédica en un texto de Juan 11:25. Si lo tienen, búsquelo. Juan 11:25. Juan 11:25. La palabra de Dios nos dice en Juan 11:25: yo soy la resurrección. Repita conmigo: yo soy la resurrección y la vida eterna. Y la vida eterna. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esto ya lo he dicho mucho. En el mundo, desde la historia que existe la religión, han existido 3 religiones. Tres. Una se llama Islam, otra se llama judaísmo, y la otra el cristianismo. Aquí no hay gente judía, ni tampoco hay gente que alaba a Alá. Si no, dígale al que está al lado, Yahvé, a Yahvé, dígale. ¿Alabamos a quién? A Yahvé. ¿Sí? Ese es el nombre de Dios, Yahvé, al Dios con nosotros. Ese es el Dios, es el Padre. El nombre está en el Éxodo, y es el Dios que alabamos los que somos cristianos. Y los cristianos creemos de que Jesús ha resucitado, no que Jesús ha muerto y no pasó nada. Alá murió y no resucitó. Buda murió y no resucitó. Todos los dioses de las religiones antiquísimas, ninguno se ha salvado. El único que se ha salvado es el Dios de los cristianos. Adoramos a un Dios vivo, porque creemos que tú y yo estamos vivos, adoramos a un Dios vivo, creemos en la resurrección. ¿En qué creemos? En la resurrección. Dígale al que está al lado, si usted es cristiano, si usted es cristiano, tu Dios y mi Dios, tu Dios y mi Dios está vivo. Está vivo. ¿Se lo puede repetir? O sea, está vivo, díselo como Gomelo. O sea, está vivo. Está vivo. ¿Ok? Amén. Amén. Ahora, hoy hablamos de una liberación que es muy profunda. Quiero que lo tenga presente. Esa liberación, la que tiene que ver con los lazos del alma. Porque tú y yo somos tripartita. ¿Somos qué? Tripartita. Tenemos 3 partes: alma, espíritu y cuerpo. Alma, espíritu y cuerpo. Alma, espíritu y cuerpo. Cuerpo, espíritu y alma. Cuando alguien se enferma del cuerpo, a veces no es una enfermedad física, a veces es una enfermedad del alma, la cabeza, la mente, los pensamientos que enferman el alma.
y decimos tengo como enferma el alma. Y cuando estamos como en problemados con Dios, que no tenemos una relación, un feeling con Dios, y decimos no, es que Dios no me escucha, Dios no existe, Dios esto, Dios lo otro, Dios para qué, Dios no sirve, Dios. Entonces nos enfermamos espiritualmente al punto de que creemos, consideramos que nuestro espíritu no existe y que solamente existe la carne. Y no es así. Existe el alma, nos enfermamos del alma; existe el espíritu, nos enfermamos del espíritu; y existe el cuerpo y nos enfermamos del cuerpo. El cuerpo, para eso están los médicos, para que miren el páncreas, el hígado, el intestino grueso, delgado, ¿sí? Dígale al que está al lado, para que mire las hemorroides. Pero él no puede ver qué pasa en el espíritu y en el alma. Entonces vienen los psicólogos, pero también vienen los que saben del espíritu, porque el espíritu se enferma. Y a veces cuando nos dan dolores de cabeza, jaqueca, mareos, diarrea, dolores estomacales, cantidad de cosas, creemos que es una enfermedad, pero a veces es el alma y el espíritu que asintomatiza en el cuerpo. Y cuando sintomatiza en el cuerpo, ahí es donde creemos solamente que hay que ir al médico. Y a veces el médico nos manda medicamentos donde nos arregla el hígado, pero nos daña el intestino, por una sola razón: porque la cura no es solo el órgano, también hay que curar a veces el alma y a veces el espíritu. Dígale al que está al lado, el alma y el espíritu son importantes. El alma y el espíritu son importantes. No solamente el cuerpo. No solamente el cuerpo. Amén. Amén. Ahora, cuando alguien muere, no solo se va una persona, porque a veces quedan vacíos, dolores, culpas, apegos, ¿sí? Que pueden atacar el corazón. Porque cuando alguien se va, muchas veces nos deja un vacío con tristeza, un vacío con esa paz que se pierde, como que se nos roban la paz. Y no sé si te ha pasado, pero a veces cuando se le va a alguien muy especial, uno entra como en una somnolencia, como que ¿será que esto es verdad? ¿Será que sí se fue? Oye, yo no lo entiendo. ¿Me puede levantar la mano aquí algún fiel que se le ha ido un ser querido que ama? Levante la mano. Ok, a todos, ¿verdad? Oiga, yo no creo que aquí no haya una sola persona que no se le haya muerto en cuando el perro, pero todos hemos sufrido el dolor de la muerte. Yo recuerdo el entierro de mi abuela. Eso fue duro, porque mi abuela era muy especial. Muy especial. No quiero decir que era como mi madre, porque por ahí está mi madre y de pronto me regaña, pero era muy especial, muy especial. Y esta abuela, cuando se fue, yo no sé, pero yo siento que se me fue muy rápido. Yo siento que Dios debió haberme dejado otro poquito de tiempo. Y cuando siento eso y pienso eso, digo, oye, es que esas cosas hay que sanarlas, porque cuando uno no sana, uno considera de que la persona que se le fue, Dios se la quitó, Dios se la llevó, y no es así, porque todos venimos a este planeta a una función, a un momento de la vida, y todos nos tenemos que ir. Yo sé, como dice el salmista, Salmo 34, 18, dice: cercano está Dios de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él nos está diciendo, oye, tú y yo estamos cerca a Dios. ¿Y sabes dónde estamos más cerca de Dios? ¿Sabes en qué momento? ¿Sabes en qué momento? Dígale al que está al lado, cuando estás marcando calavera, dile. ¿Le puedes decir eso? Dilo fuerte, a ver, yo lo escucho. Estás marcando calavera. Cuando estamos próximos a la muerte. Cuando estamos próximos a la muerte, estamos cerca de Dios. Yo me preguntaba, cuando era seminarista de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y estaba en todo mi proceso de formación, estaba en el propedéutico, y yo me preguntaba, porque a veces se iba el cura y yo tenía que celebrar, no la misa, porque no podía celebrar misa como seminarista, sino que se celebraba la liturgia de la palabra, o paraliturgia se llama, donde no se consagra.
Y entonces yo recuerdo que era seminarista y yo notaba algo, yo me preguntaba mucho eso, que me lo respondí mucho después. Cuando estudié psicología vi la respuesta, no a través de la teología, sino de la psicología. Y es que yo decía, daba la misa o la liturgia, la paraliturgia, y yo veía un poco, perdóneme, ¿no? Un poco de viejitas. Yo veía puras viejitas y viejitos, ¿no? Y llegaban a la misa y vamos donde el padrecito. Estaba lleno de abuelitos y de abuelitas. Yo no estoy diciendo que está mal, pero veía poca gente joven. Y en algún momento me preguntaba, bueno, ¿será que es que yo atraigo muchos a los adultos mayores? No sabía si era una iglesia o un lugar geriátrico. Pero iba a otras iglesias y veía que también iba mucha gente adulta. Y rezábamos el rosario y muchos abuelos y abuelas. Y no era solamente en la iglesia San Martín de Porres donde estaba, también en la iglesia San Marcos de León, también en la iglesia La Marianita, y en muchas parroquias donde estuve habían muchos abuelos. Y cuando era especialmente el rosario, sí que se llenaba de abuelos y de abuelas. Cuando me pongo a analizar, no es que los abuelos sean más devotos que los jóvenes, y no es que los viejos o las viejas son las que van a la iglesia. No, es que cada vez que envejecemos y cada vez que más años tenemos, más nos aferramos a Dios. Porque cuando la gente deja de ser joven y se pone adulta, por eso entendí que los abuelos y las abuelas son una hermosura y son una gran bendición de Dios. Y qué triste que hoy incluso los abuelos y las abuelas no son adultos. La mayoría de abuelos y abuelas son la señora operada, el señor enmarcado. El que lo entendió, lo entendió. Porque cada vez los abuelos son muy jóvenes. Cada vez los abuelos son 30, me parece es el papá del nieto, no el abuelo. Y entonces los abuelos, aquellos como mi abuela, vieja, ya adulta, señora, tercera edad, arrugadita, canosita, hermosísima, recuerdo que se sentaba conmigo a contarme historias, a decirme una vez, porque mi abuela era como que rumbera cuando era joven. Abuela, en paz descanse, vete a descansar. Pero recuerdo que mi abuela una vez me dijo, ya, hijo, me decía hijo, yo estaba en una discoteca que se llamaba Changó. ¡Ja! Si alguien recuerda, porque está viejo. Que quedaba, ¿en dónde es que quedaba? Están viejos. Y decía ella que se fue a bailar en una Semana Santa. ¡Ja! Mi abuela era alborotada. Y que ella empezó a bailar con el tipo y denle por ahí, denle y hágale y guateque y ¿cómo es? Punta, talón, eso, patineta y toda la vaina. Y cuando ella miró hacia abajo, vio que el hombre que la había sacado, las piernas se convirtieron como unas patas de caballo, y dice, ese era el diablo. Yo no sé si era mentira, yo no sé si era verdad, no sé si que me estaba cuenteando. El hecho es que duré como una semana sin dormir. Pero porque esos eran los cuentos del tiempo, eran los cuentos del momento. Pero recuerdo a mi amada y hermosa, canosa, vieja, arrugada, divina abuela mía, que me contaba esas historias y me daba mucho consejo. Porque ella tenía algo, que no era un título porque no terminó el bachillerato, que no era una carrera porque a duras penas hizo primaria, pero tenía poca inteligencia y mucha sabiduría. Los abuelos son muy importantes en la vida, porque los abuelos ven el peligro, porque los abuelos ven toda la historia que han vivido, reciben toda una información que son para escucharlos y dar cátedra. Por eso, si hay aquí alguna abuela y algún abuelo, que Dios me lo bendiga y que Dios me la bendiga. Y qué bonito que cuidemos de nuestros abuelos, porque son seguramente en la vida son los que se van primero. Amén. Por eso tenemos que cuidarlos mucho, tenemos que amarlos mucho. La mía ya no está, si la tuya está, ámala y cuídala. Y es
una sanación que tuve que hacer en mi momento. Porque mi abuela, yo era su nieto preferido y era la persona que ella más quería y yo la amaba mucho. Y hoy ya no lloro al hablar de ella, porque antes lloraba mucho al hablar de mi abuelita, porque fue una persona muy especial. Y uno tiene que liberarse y sanar. Y en algún momento recuerdo que fui a la tumba de mi abuela y le dije: abuelita, es muy duro estar sin ti, pero sabes que vete a descansar en paz. Una manera de liberar con los seres que ya no están con nosotros es invitarlos a que se vayan a descansar en paz. Amén. Dígale al que está al lado, dile a los tuyos que se vayan en paz. Dile a los tuyos que se vayan en paz. Amén. Ahora, hay duelos que no se han cerrado. En algún momento yo no había cerrado el duelo de mi abuela. Personas que siguen atadas al recuerdo, a la culpa, a la pregunta, por ejemplo, ¿por qué? Seguramente hay gente que todavía está diciendo: ¿por qué se fue mi papá? ¿Por qué se fue mi mamá? ¿Por qué se fue mi primo? ¿Por qué se me fue mi abuelo? ¿Por qué se fue mi tía? ¿Por qué se fue mi suegra? No sé, la persona que se haya ido. De pronto hay alguien aquí que todavía se está preguntando. Yo le tengo la respuesta. Así que dígaselo al que está al lado. Dígale: porque así lo quiso Dios. ¿Se lo puede repetir? Dios. Porque así lo quiso Dios. Ahora, esto se puede convertir en una atadura. Cuando un familiar se muere y todos los días lo lloramos y todos los días lo recordamos y todos los días sufrimos y todos los días mi abuela, mi tío, mi mamá, mi esposo, mi esposa, todos los días lo que estamos haciendo es atando su alma y atándonos. Por eso hay un evangelio que dice: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y a veces se nos convierte en cadenas el mantener en la boca, en el pensamiento, en el corazón, en el sentimiento a las personas que ya Dios las tiene en el cielo. Dígale al que está al lado: lo que ates en la tierra, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Quedará atado en el Lo que cielo. Dios nos invita es que no debemos atar absolutamente nada. Le puedes decir al que está al lado: no es necesario atar a nada ni a nadie. No es necesario atar a nada ni a nadie. Porque volvemos al inicio de la prédica. Si yo creo en el Dios que ha resucitado, yo también debo de creer que mis seres queridos van a resucitar en su presencia. La palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 nos dice: no queremos que ignoren, hermanos, acerca de los que duermen. Nótese que la palabra de Dios no le llama muerte, le llama dormir. ¿Sabes por qué le llama dormir y no muerte? Porque no morimos. Lo que muere en nosotros es el cuerpo, lo que más cuidamos. Hay gente que se cuida mucho, las cejas, las pestañas, la lipo, lo que sea, pero lo que más se cuida es lo que menos va a durar. Lo que más va a durar es el espíritu y el alma, porque el cuerpo es lo que muere. Así que para que no se entristezcan, dice la palabra, como los demás que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que duermen en él. Oye, esto es profecía. Esto es profecía. Dígale al que está al lado: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras Al que está mejor que a ti. al que está mejor que tú? ¿Le puedes repetir eso? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras Al que está. al que está mejor que tú? Amén. Amén. Porque hay alguien aquí que está llorando a su ser querido. Si su ser querido murió en la presencia de Dios, está mejor que usted. Usted tiene que pagar arriendo, servicios, agua, la DIAN, terrible, ¿no? Esa exógena, ¿no? Pero el Señor nos dice: no, qué pena contigo, pero los que mueren están mejor, están en su presencia. Así que yo considero que mi abuela está mejor que yo. Considero que mi abuela está mejor que los que estamos en este planeta. Por eso hay que soltar. Yo no sé si tú eres de los que guarda las cenizas de tu abuela, de tu mamá, de tu tía, de tu papá, pero en la casa no puede
abrirse el espacio a la muerte. La casa tiene que ser un lugar de vivos, no de muertos. Así que si alguien tiene algo de muerte allá, es hora de que lo saque de allá. Porque ¿sabían ustedes que si un coral se saca del mar, qué pasa? Se muere. Lo vivo debe estar en lo vivo. Hay gente que es feliz llevándose los corales vivos, los sacan y se los llevan para la casa. Están haciendo un daño, matan el coral. Así que lo vivo se queda en lo vivo y lo muerto en lo muerto. Amén. Las cenizas son de muertos. Ahora, perdóneme, pero también hay gente que tiene ciertas costumbres que no son cristianas. Entonces llevan las cenizas y dicen: es que a mi abuelo le gustaba mucho el mar, y tiran al abuelo y el papá por todo el mar. Eso queda como que la cabeza por allá, las patas por allá. Podrían hacer como, no sé, como vísceras o algo así. Porque eso es como con partes. El cuerpo, entre menos le hagan cosas, mejor. Porque la palabra de Dios dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que si tú esperabas que te pusieran ceniza y te lo enviaran por todos lados, pues déjame decirte que no es cristiano. Lo cristiano es que entierren tu cuerpo y tu cuerpo sea como lo hicieron con el cuerpo de Jesús. Esa es una enseñanza bíblica, no lo estoy diciendo yo, es una enseñanza bíblica. Y la enseñanza bíblica es que, y ténganlo presente, que hoy, ¿por qué están quemando a la gente? Por tres cosas. Lo primero, porque es más económico. Lo segundo, porque ya no hay espacios. Y lo tercero, porque es más rápido. ¿Estamos? Dígale que está al lado: puro mercadeo. Puro mercadeo. Amén. Lo más rápido es lo mejor. ¿Por qué hoy comemos tan insano? Porque habemos muchos. Entonces hay que triplicar el pollo, inyectarlo rápidamente para que produzca rápidamente y para que comamos rápidamente y vamos a morirnos rápidamente. Es una fórmula matemática, pura matemática financiera. El que lo entendió, lo entendió. Y el que no, dígale: no se quede atrás, mijo. Lo que le quiero decir es que nosotros no podemos entrar a las modas. La muerte es tan digna como lo es la vida. Hoy alguien muere y no se le respeta. Entonces no se le respeta por creencias, por ideas, por costumbres. Pero ¿desde cuándo los cristianos dejamos de darle dignidad al cuerpo del muerto? No al muerto, porque el muerto ya no está en el cielo, pero sí dignidad al cuerpo. Los cuerpos tienen dignidad y los cuerpos se respetan hasta la última hora, o sea, hasta la tumba. Amén. Eso es cristiano. Eso es cristiano, está en la Sagrada Escritura. Lo hicieron con Jesús. ¿Sabes qué hizo la mujer? La que proclamamos hace 8 días. La mujer gastó un perfume carísimo. ¿Sabe qué le dijeron a esa mujer? Le dijeron: oye, ¿tú por qué gastas ese perfume tan caro en el cuerpo de Jesús? Y era sencillo. Jesús le respondió: a mí me tendrán poco tiempo, pero a los pobres los tendrán siempre. Oye, lo que quería decir Jesús era que el cuerpo tenía dignidad. El cuerpo se respeta. El cuerpo se respeta desde que nace hasta que muere. Por eso un bebé no se puede asesinar, así salga con cualquier problema, con un síndrome de Down, con alguna barrera, con alguna deficiencia, porque los cuerpos se respetan. Hoy muchas mujeres que dicen ser feministas, y las mujeres dicen: no, es que es mi cuerpo y yo hago lo que sea con mi cuerpo. Pero entonces, ¿por qué abriste las piernas? Pero es que me violaron. Pues sencillo, el ICBF se lo recibe. Pero lo que hay que hacer es respetar el cuerpo del ser que viene, porque es cristiano. Yo tampoco puedo decir que voy a dañar a alguien porque a mí me hicieron daño. Imagínate si todos dañáramos a una persona porque a mí me hicieron daño. Pues la sociedad estaría peor de lo que estamos. ¿Cuánto daño te han hecho a ti? Y por el mucho daño que te hagan no puedes hacer daño a otro, y menos a alguien que no se puede defender. Porque que tú le pegues a alguien que te puede golpear, pues perfecto, están a par. Golpea a un hombre que te puede golpear a ti mismo como hombre, o golpea a una mujer de tu edad que esté en las condiciones tuyas para que se den duros los dos. Pero vas a golpear, a herir a una persona que ni siquiera se puede defender, ni siquiera decir: oye, espera. No sé si la iglesia está conmigo. Amén. Hay que respetar la vida. Todos los cristianos somos pro vida. A mí me preocupaba que mucha gente que decía ser cristiana, pero yo les veía haciendo marchas y todo al aborto, por ejemplo. Oye, tú no puedes decir que eres cristiano y estás apoyando el aborto, porque el aborto no es de nosotros los cristianos. Los cristianos defendemos la vida, siempre defendemos la vida. Amén. Amén. En todo su sentido defendemos la vida. Ahora, tenemos que romper con los lazos de la culpa, el dolor y las ataduras. Hoy estamos hablando de tres momentos de liberación.
¿Cuál es el primero? ¿Cuál? Culpa. Culpa, dolor y atadura. Son tres. Y sin necesidad de que alguien te haga brujería, hechicería, maleficio, magia blanca, magia negra, budismo, santería, amarres o agadura de calzones, lo que le hagan, quite todo eso. Y al quitarlo, podemos estar teniendo cargas sin necesidad de que alguien haga en mí algún acto de brujería. Porque las ataduras a veces yo las atraigo. La culpa a veces yo la traigo. Los dolores a veces yo los atraigo. Ejemplo, hay personas que dicen: si yo hubiera estado ahí, tal vez mi familiar no hubiese muerto. Si yo hubiera dicho tal cosa, tal vez mi familiar no habría muerto. Si yo hubiera pedido perdón, tal vez no tendría la muerte o la culpa. Esos son ataduras. Cuando la persona dice: si yo hubiera hecho, si yo hubiera querido, si yo hubiera puesto, si yo hubiera quitado, si yo hubiera llevado, si yo hubiera traído. Yo recuerdo una familia que hace poco enterró a su madre y todas se culpaban: ay, no llevamos a la mamá al médico, ay, sí, bruja, y ella me dijo que le dolía la cabeza y yo la iba a llevar, pero se me olvidó. Y la otra: sí, ella me dijo hace un mes y yo le quedé a hacer ese examen y no se lo hice. Oye, es que lo que tú ya no hiciste ya no se hizo. Porque a todo mundo le llega su hora y es en el momento que Dios diga. Porque aunque hayas hecho el examen, aunque hayas llevado al médico, aunque hayas hecho lo que sea, es el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios no da espera. El tiempo de Dios es en el tiempo de Dios. La muerte llega. Hoy estamos todos sanos, mañana no sabemos a quién vamos a enterrar. Puede ser tú, puede ser yo, puede ser cualquiera. Por eso la vida es una sola. Y te tienes que liberar de esas tres cargas. La culpa de lo que no hice o la culpa de lo que pude haber hecho. El dolor de no tener. Ya, lo que no hay, no hay. Lo que no está, no está. Pero también las ataduras. Yo me ato con lo que digo, porque a veces nos atamos a las palabras, a lo que pensamos. Yo recuerdo un hermano cura que todo el tiempo dice: ah, es que yo era rico, me llevaba el chofer, la nana, el nino, la nuna, todo mundo. Yo, pues sí, pero eso era antes, ya eres pobre. Vive como pobre porque ya eres pobre. No podemos vivir con una atadura de lo que ya pasó. Cuando yo vivo en lo que pasó, estoy atado. Me estoy atando. Ahora que vienen las fiestas de Navidad, por ejemplo, hay madres que han perdido a un hijo o a una hija, pero tienen 4, 3 o 2 más. Y llega Navidad y se pone a sentarse: mi Carlitos. ¿Hay alguno aquí que se le murió Carlitos? No, ¿cierto? Bien. Mi Carlitos. Sí, de pronto la señora, el padre habló de mí. Mi Carlitos se me fue. Y llora todo el 31 y lloró todo el 24, lloró todo el 25, no está por regalos, no pateó natilla, no dio feliz año porque se murió Carlitos. Pero está Luciana y Marta, o está Julián y Carlos. Ah, no, el Carlos se murió, entonces Pedro. Y por pensar en el que ya se fue, no disfruta el que quedó. Eso es atadura. Eso es atadura. Porque a veces dejamos de disfrutar el hoy por lo que pasó ayer. Las ataduras son amarres. Las ataduras son como el mismo acto de brujería. Las ataduras, sin que nadie me lo esté haciendo, yo lo estoy promoviendo. Porque yo me ato, atadura, atar, me ato a lo que ya pasó. Dile al que está al lado, tocándolo: oye, lo que ya pasó, ya pasó. Lo que ya pasó, ya pasó. Amén. Amén. Lo que ya pasó, ya pasó. Por eso dice la palabra: venid a mí los que están cansados y cargados, yo les daré descanso. Cuando el Señor dice yo le daré descanso, es que las ataduras hay que dejárselas a Dios. Señor, yo tengo esta carga del pasado, yo ya no puedo con eso, necesito descansar, te la tiro a ti. Pero hay que dejarlo descansar, hay que dejarlo pasar, hay que soltar. Dígale que está al lado: es hora de soltar. Es Ahora, hora de soltar. Isaías 43:18 nos dice: no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago. Búscame ese evangelio, porfa, y lo proyectamos. Ese texto bíblico, perdón, no es un evangelio, texto bíblico, Isaías 43:18.
18 al 19. Y si usted lo tiene en la Biblia, búsquelo. Hermosísimo. Y con este cierro la prédica. Escuche muy bien. Si le puede tomar foto, tómelo y publíquelo, cárguelo, llévelo, léalo todos los días. Porque si aquí hay una persona que está viviendo el pasado, ay, cuando tenía la lipo, no, mija, ya está gorda, viva como está. Ay, cuando tenía un marido bueno, mija, pues le tocó ese. Ay, cuando la suegra me quería, consiéntala para que la quiera. Ay, cuando esto, ay, cuando lo otro, ay, cuando. Parece esa canción de Navidad. Si tuviera huevo le haría perico, pero ¿para qué? Si no hay la paila. Si tuviera de esto le daría con esto, pero no hay de esto para comer con esto. Hay gente que vive así. Y la gente que vive así, dígale, está mal. Está mal. ¿Han visto que el tamal es amarrado? Está amarrado. Está jodido. Porque la palabra de Dios nos dice, hermosísimo lo que el Señor trae como profecía en este profeta Isaías. Oye, es que yo te traigo cosas nuevas. ¿Por qué te quieres quedar en lo antiguo si yo te traigo cosas nuevas? Lo nuevo borra la atadura, lo nuevo desecha lo pasado. Es que la relación antigua no se dio, ya, suéltala. Suéltala, no se va a dar. ¿Cuál es el problema? Consíguete otro. Y más bonito. Así de sencillo. Pero lo nuevo es nuevo. Dios no quiere que te quedes en el pasado que ya no da más. Dios no te quiere ver atado a lo que fue ayer, a lo que fue hace un año, a lo que fue hace 20 años. Dios te quiere ver con algo nuevo. Dios te quiere ver con las cosas que Él tiene para ti. Repite conmigo la palabra. No, pero ese es el 43, 10, sí, el 18. Pero bajémoslo al 19. 18 y 19. ¿Alguien lo tiene en la Biblia? ¿Alguien lo buscó? Búsquenlo. Marta. Olviden las cosas de antaño y no vivan en el pasado. Olviden la cosa de antaño. ¿Qué es lo de antaño? Lo que ya pasó. Siga. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. La señora dice, ay, cómo era de bonito cuando mamá estaba. Cuando mamá estaba hacía natilla, le daba a los vecinos, llamaba a la familia, cantábamos villancicos y todos nos reuníamos en familia. Oye, ¿y por qué no lo haces tú? Eso te lo dejé de herencia. No para que lo contaras, vieja chismosa, para que lo hicieras. Para que lo hicieras. ¿Por qué no podemos vivir lo nuevo? Esto lo dejó mamá, vamos a hacerlo. Incluso mejor. Porque si la herencia la dejó mamá, sigue la herencia y deja la tuya. Porque algo nuevo nos da Dios. Dice la palabra, leámoslo todos. 1, 2, 3. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Dice en la versión internacional, he aquí que yo hago cosas nuevas. Quédate con ese pedazo de este versículo. He aquí que yo hago cosas nuevas. Y un consejo que les doy, y por la misma ofrenda, el que lo entendió, lo entendió. Óigalo, anótelo. Si usted tiene un negocio, si usted tiene un emprendimiento, si usted tiene un marido, si usted tiene una mujer, si usted tiene hijos, si usted tiene algo, una relación, una amistad, usted tiene que aprenderle a Dios. Usted no puede quedarse igual. Usted en esa relación, en ese matrimonio, en ese negocio, en ese emprendimiento, en esa tienda, en esa panadería, en ese taller, en ese local, en esa profesión, he aquí yo hago cosas nuevas. Una persona que se queda haciendo lo mismo siempre, en algún momento va a quebrar. Una persona que se queda haciendo lo mismo con el marido siempre,
No lo tiene que cambiar con él, pero haga cosas nuevas. Una persona que tiene un negocio y no mejora y no hace cosas nuevas y no tiene un plus nuevo y no tiene algo nuevo, se queda con lo viejo. En algún momento va a quebrar. Oiga, lávese los oídos, escuche bien. Lo que se queda igual para siempre, en algún momento se acaba. Así que si usted quiere triunfar, siempre, siempre, en mi negocio, en mi matrimonio, en mi familia, en mi lugar, algo nuevo tengo que hacer. Porque mis clientes requieren algo nuevo. Porque mi matrimonio requiere algo nuevo. Porque mi familia requiere algo nuevo. El Señor dice: he aquí, algo nuevo traigo. Los que ya murieron, que se vayan en paz. Nosotros hagamos algo nuevo. Para cuando tú y yo partamos, como dice un poema de Porfirio Barbajacob, poeta colombiano, hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres, tan lúgubres. Hay días que somos tan fértiles, tan fértiles, tan fértiles. Hay días que somos tan sórdidos, tan sórdidos, tan sórdidos. Pero hay días como aquel día, un día donde elevaremos anclas para jamás volver. Un día en que nos iremos y no volveremos. Ese día es el día en que tú y yo partamos. ¿Será que te recordarán tus clientes, tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu hogar, como el lugar donde hiciste cosas nuevas? Dios dice: he aquí, siempre tengo para ti algo nuevo. Mira que lo estoy haciendo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, ¿creen en Dios Padre poderoso, creador del cielo